Como vimos hasta ahora, el object nos permite simplificar muchísimo el trabajo que veníamos haciendo con los arrays, pero todavía nos falta ver que el object tiene una gran limitación y es que no nos permite hacer copias de sus variables. Esto lo tengo que explicar primero con un ejemplo práctico y después vamos a ver cómo lo solucionamos. Voy a ir al bloc de notas, voy a crear un nuevo documento que lo voy a guardar como object2 y le voy a decir al HTML de ejemplo que cargue ese object2. Voy a mostrarlo primero con otros tipos de datos y después llego al object. Si yo creo la variable n1 que sea 10 y después creo n2 que sea lo mismo que tiene n1, se asume que n2 tiene 10. Voy a hacer el console.log de n1 y n2. Voy a ir al navegador, al ejemplo y actualizo y podemos ver que tengo 10 y 10. Efectivamente, los dos números, número 1 y número 2, tienen el mismo valor como contenido. Voy a hacer esto mismo ahora con cadenas de texto. Voy a ir al bloc de notas. Voy a crear la variable nombre1 que va a ser Germán y la variable nombre2 que va a guardar lo que tenía nombre1. Si hago el console.log de las dos variables y voy al navegador, limpio la consola anterior, actualizo y tenemos Germán Germán. Voy a hacer esto ahora con un object. Imaginemos por medio segundo que tengo un object que es un poco más complejo. La variable alumno1, quiero guardar todos los alumnos que están en el curso de JavaScript. Entonces le defino un nombre, Germán, le defino el curso en el que está, JavaScript, le defino el año de cursada, por ejemplo 2020, y le defino el monto pagado, imaginando que este curso es pago y no sé, pago 100 en la unidad que sea. Y voy a hacer la variable alumno2 que guarda lo mismo que alumno1. Hago el console.log de alumno1 y de alumno2. Vuelvo al browser, limpio la consola y actualizo. Podemos ver que tengo los dos objects que dicen Germán, JavaScript 2020 y el mismo monto. ¿Por qué querría hacer esto? Porque en algunos escenarios puede ser que nosotros necesitemos operar una copia de la variable sin tocar la variable original. Por eso copié las variables. Imaginemos que por algún motivo desconocido, en algún momento del script, yo necesito que, vamos a hacerlo antes de los console.log, vamos a afectar las variables. Necesito que número 2 sea lo que teníamos más 10. O sea que n2 pasa a ser 20, mientras que n1 sigue siendo 10. Y voy a hacer que nombre2 concatene al final mi apellido. Si muestro estas dos variables en este momento en consola, voy a borrar lo que teníamos antes, actualizo, podemos ver que tengo 10 y 20, la primera variable sigue siendo 10, la segunda variable es 20, la primera variable es Germán, la segunda es Germán Rodríguez, y ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero con el object. Voy a decirle en algún lugar de todo el código que alumno2.nombre va a ser Germán Rodríguez. Entonces, cuando vuelvo al navegador, limpio la consola y actualizo, podemos ver que en los dos objects se alteró Germán Rodríguez. Este, que es object 1, tendría que todavía decir Germán porque no fue el que modifiqué. Es decir, en el caso de todos los tipos de datos, la variable n1 y n2 eran dos independientes, modifiqué n2 y nunca se modificó n1. La variable nombre1 y nombre2 son dos strings diferentes, si modifico a nombre2 no me afecta a nombre1, y los objects de alumno1 y alumno2, al momento de clonarlo me refiero a haber hecho esto de guardar en una variable lo que ya tenía en la otra, ¿sí? Lo hice en todos los casos. N2 guardaba N1, nombre2 guardaba nombre1, alumno2 guardaba alumno1. Ahora, cuando hacemos esto con el object,
cualquier modificación en uno de los dos objetos, esto quiere decir alumno 1 o alumno 2, afecta también al otro object, lo cual no sucede con los string o number creados anteriormente. Esta es una limitación del intérprete de JavaScript. El intérprete de JavaScript determina que al haber hecho esto, estoy trabajando con el mismo objeto, mientras que acá estoy trabajando con dos strings distintos y acá estoy trabajando con dos numbers distintos. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Porque probablemente necesitemos hacer copias de ese primer objeto que hicimos, o partiendo del mismo molde quiero hacer que otro alumno también curse JavaScript, sea de este año y de este monto, por lo cual necesito que la variable alumno 3 sea alumno 1 para después decirle que alumno 3 tiene como nombre Lucas, porque él también contrató el curso, y para no estar repitiendo absolutamente todo, lo copio y le cambio el nombre. Pero desde el momento que haga esto, como bien vimos recién, voy a tener el problema que afecté a los tres objects. O sea que cuando vaya al navegador y actualice, vamos a ver que son todos Germán Rodríguez. ¿Por qué no son todos Lucas? Por el orden en el cual hice los cambios. En este lugar creé el alumno 3, le puse como nombre Lucas, pero a esta altura modifiqué todos los alumnos. Porque al modificar un solo alumno estoy modificando todos los que están referenciados de la misma manera. Entonces, ¿cómo hacemos para crear estos moldes independientes para poder crear algo distinto? En el caso de querer trabajar con el object, estamos obligados a hacer lo que hicimos con las películas. Es decir, crear tantos alumnos distintos como necesitemos en nuestro código, con todas las propiedades repetidas si es necesario. Es decir, si yo quiero que esto funcione, vamos a hacer un nuevo object y lo vamos a cargar como ejemplo. Me voy a copiar esto que hicimos. Si yo quiero tener más alumnos, lamentablemente lo que tengo que hacer es copiarlo, crear otra variable que tenga otro nombre, copiarlo, crear otra variable que tenga otro nombre. Y ahí sí, cuando haga el console.log de alumno 1, alumno 2 y alumno 3, y vaya al navegador, borre lo que teníamos antes y actualice, ahí sí tenemos Germán con el curso de JavaScript del año 2020, Lucas con el curso de JavaScript del año 2020 y Nicolás con el curso de JavaScript del mismo año. Es decir, si quiero trabajar con Object, no me queda otra que hacer una variable distinta por cada uno de los elementos que quiero replicar, ya sea por medio de las propiedades del Object o a través del concepto de array asociativo, porque ya hemos establecido en el video anterior que el Object y el array asociativo se comportan igual. ¿Cómo hacemos entonces para simplificar este problema y no tener que escribir todo el tiempo lo mismo? Porque tal vez yo, como programador, ya he definido que todos los alumnos van a tener un nombre de curso, van a tener un monto que pagaron y van a tener el año en el que cursan. En cuyo caso, lo que puedo hacer, y esto ya cierra toda esta saga de videos de arrays y object, es trabajar con un molde e instanciarlo, y eso se llama función constructora. Tal como hemos hecho un new array o hemos hecho un new object, ahora lo que vamos a hacer es instanciar un nuevo alumno, una nueva película, una nueva butaca, un nuevo cine o lo que necesitemos para trabajar con nuestro programa. Lógicamente, primero tenemos que definir qué es esto de la función constructora. Una función constructora no es otra cosa más que una función común y corriente tal como las que vimos hasta ahora. Un function con un nombre que las representa, o sea que yo podría venir aquí y decirle que tengo la función alumno y por ahora no voy a hacer absolutamente nada. Cuanto mucho, un console.log de ejecutando alumno. La gran diferencia es que esta función que acabamos de hacer
no la vamos a ejecutar normalmente. No voy a venir a algún lugar del código y decirle que quiero hacer alumno paréntesis paréntesis, que si esto lo pruebo ahora en el navegador, después de mostrarme los 3 alumnos por orden de código, va a venir el ejecutando alumno. No la vamos a ejecutar así normalmente. Lo que vamos a hacer con esta función que acabo de crear es clonarla, es instanciarla a través de un new alumno. Nuevamente, el nombre de función que ustedes deseen, pero con el new como operador para clonar todas las características y todos los métodos que estén adentro de esa función. Por ejemplo, en nuestro caso, podríamos tener la función película que haga las acciones que corresponda y decir que la primera película es un new película y la segunda película es un new película. Voy a hacer esto primero con los alumnos y después vamos a dejar todo el prototipo armado para que funcione con nuestras películas. Vuelvo al bloc de notas entonces y le voy a decir, comento esto así no lo pierdo porque en un ratito lo voy a necesitar. Le voy a decir que tanto alumno 1 como alumno 2 como alumno 3 van a ser un new alumno. La A en mayúscula no es porque sea obligatorio, pero se acostumbra que los constructores, esto que en otros lenguajes son clases, no lo quiero comparar con clases porque JavaScript en sus últimas versiones de ECMA trajo también el concepto de clase, pero antes de eso era técnicamente una clase. Se suelen escribir en mayúscula para diferenciarlo de variables o de funciones regulares. Entonces, siéntanse libres de escribir el código como deseen, pero si quieren respetar un estándar, las funciones constructoras, las que van a pasar por un new, deberían estar escritas en mayúscula en la primera letra. Ahora, si voy al browser y veo qué es lo que me da el console.log de alumno 1, alumno 2 y alumno 3, lo que vamos a ver, y borro la consola anterior, es que estoy ejecutando alumno, tengo 3 objects, lo cual significa que esa función constructora me creó un tipo de data object. Y luego el ejecutando alumno que dejamos al final, fíjense que este primero aparece 3 veces. Son las 3 veces que llamé al new alumno y este es el que no tiene el new alumno que nos quedó abajo de todo, que ya lo podríamos eliminar o comentar. De hecho, lo voy a comentar porque este de acá no aporta nada. Entonces, cada vez que hacemos un new y llamamos a una función, esta variable se va a convertir en el tipo de dato object, tal como lo veníamos trabajando cuando hicimos el object por literal. Vamos a hacerlo desde acá, mejor dicho. El object desde el literal o el object desde el constructor. Hemos creado lo mismo, solo que con un objeto customizado por nosotros y le podemos decir de antemano, cada vez que creemos un new alumno, qué propiedades va a tener ese molde en cuanto se instancie. O sea que yo ahora ya le podría decir, bueno, todos los alumnos van a tener un nombre, van a tener un curso, van a tener un año, van a tener un monto y no voy a tener que estar definiéndolo como propiedades uno por uno. ¿Cómo hacemos esto entonces? A ver, primero hay que tener presente un tecnicismo de la función constructora para no equivocarnos. Una función constructora jamás hace return. No quiere decir que ustedes no pueden escribir un return adentro de la función constructora. Lo pueden escribir, pero no va a hacer nada. Se va a omitir. Lo muestro, ya que tenemos 3 variables distintas, muestro los 3 escenarios posibles. Voy a ir al bloc de notas y le voy a decir a la función alumno que haga un return de soy un alumno. Esto, de más está decir, es un string. Y hasta ahora habíamos dicho que alumno 1, alumno 2 y alumno 3 son objects. Si guardo esto, vuelvo al navegador y actualizo, podemos ver que sigo teniendo los objects y no veo en ningún caso el string de soy un alumno. ¿Por qué? Porque por más que la función haga un return, al instanciarla con new, esto no toma más partido en la ejecución de código, deja de suceder. Ahora, si yo tuviese alguno, y lo voy a hacer con el tercero, si yo tuviese alguno que no pase por el new alumno, sino que lo llame sin el constructor, ahí sí vamos a tener una respuesta distinta. Y cuando le diga al navegador que actualice, vamos a ver que los 2 primeros son object y el tercero sí es el string
de soy un alumno. Entonces, fundamental para entenderlo. Si hacemos un new función, no hay un retorno de datos, se omite. Si no hacemos un new función y no hacemos return, no tengo ningún dato como respuesta. Lo voy a ejecutar también a propósito para que no quede ninguna duda con esto. Le voy a sacar el return. Ya sabemos que los dos que pasan por el new van a omitir el return, o sea que si lo elimino no pasa nada. Ahora el tercer alumno, como no tiene un return que devuelva algo y no tiene el constructor new, lo que va a hacer es crear una variable que no tiene nada como respuesta, por lo cual debería comportarse como undefined. Actualizo, tengo object y tengo undefined porque no pasó por el constructor del new alumno y la función jamás le devolvió ningún valor. O sea que ley fundamental de la función constructora, si hago un new función no tengo return, pero tengo que instanciarla con el constructor, con el new. Si no lo hago, no funciona. Definamos ahora entonces cómo le asignamos las características y las funciones, es decir, las propiedades y métodos que tiene que tener esta función cada vez que se clone. Cada vez que yo haga un new alumno, quiero que tenga un nombre, quiero que tenga un curso, quiero que tenga un año y quiero que tenga un monto que abonó el alumno para hacer ese curso. Entonces, como las funciones constructoras son un object, tienen propiedades y métodos. En primera instancia está vacío, me devuelve un object sin nada de esto. Ahora, como se trata de una función en definitiva, la sintaxis para definirla no va a ser más por el medio de dos puntos como pasaba con el object en el literal, sino que va a ser código JavaScript común y corriente. Esto quiere decir que si quiero definir el nombre de la película, la variable nombre va a guardar película, y si quiero crear un método, no pongo function y el nombre, sino que es el nombre igual a function. Esto es lo único que cambia sintácticamente con respecto a las funciones que veníamos creando hasta ahora, pero ya lo hemos dicho en algún momento que las funciones también se pueden crear como variable igual a function, porque en definitiva para JavaScript todo es una variable. Entonces voy a ir al bloc de notas y le voy a decir al molde que quiero que todos los alumnos, y al último le voy a agregar también el new, que todos los alumnos tengan nombre. Ahora vemos cómo lo cambiamos. Punto y coma. No lleva coma porque no estoy haciendo un offset por literal. O sea, no voy a respetar esta sintaxis del dos puntos y la coma porque esto es una función común y corriente, por lo cual me manejo con las mismas reglas sintácticas que cuando arrancamos a ver las funciones. Entonces, nombre, guarda el nombre del alumno. Curso va a ser el nombre del curso. Año, hagamos de cuenta que ponemos el año más bajo de inicio de Bloom, 2017. Y el monto, hagamos de cuenta que arranca en 0. Lógicamente, ahora lo que me va a quedar es ver cómo modifico esta información, cómo la asigno en cada uno de los alumnos y también cómo la muestro. El resto del código lo dejo como está. El primer alumno es un new alumno, el segundo alumno es un new alumno, el tercer alumno es un new alumno y muestro los tres alumnos uno a continuación del otro. Permítanme tomarme la libertad de, en este caso, hacer 3 console log distintos para que no queden de corrido en la misma salida, sino que quede uno abajo del otro y tal vez sea más entendible. Vuelvo al browser, actualizo, me esperen que limpie la consola, de vuelta, actualizo y vemos que tengo entonces 3 objects distintos y si lo estiro vamos a ver que en primera instancia no me deja ver absolutamente nada de la información que lo forma. Pero si hay algo que ya sabemos de la experiencia previa, porque esto nos devolvió un object, es que los objetos se manejan por notación de puntos. Así que vuelvo al bloc de notas y le voy a decir a los 3 alumnos que no quiero ver el object completo. Quiero ver en todos los casos el punto nombre. Y lo que debería ver en primera instancia es en todos los casos nombre del alumno, porque todavía no lo he modificado. Ahora vamos a ver cómo lo modificamos, pero primero tenemos que entender esta parte. Vuelvo al navegador, borro la salida anterior y actualizo.
y vamos a ver que me dice undefined, 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 y esta es la única trampa que tienen que tener presente a la hora de manejar funciones constructoras. Cuando ustedes quieran acceder a una propiedad o a un método, puede que corte con error de sintaxis o que les devuelvan defined, porque tenemos que respetar siempre el scope de las variables. Y algo que hemos visto en algún momento es que toda variable creada dentro de una función por var, por let o por const es privada de la función, pero en este caso se suma también la restricción de que cualquier variable que no tenga prefijo, que no hayamos dicho que es un var, que es un let o que es un const, también es privada de la función. Eso quiere decir que la variable se crea al instanciar el objeto y se destruye en cuanto terminó de hacer las acciones de instancia. ¿Qué significa esto? Estas 4 variables se crearon en el momento que hice new alumno y desaparecieron en cuanto llegué acá. Si lo queremos decir de una manera más graciosa, nacen acá y murieron acá. Entonces, cuando las quiero pedir en este lugar, ya el mismo scope privado de las variables no me permite accederlo. Ahí tenemos, por ejemplo, qué pasa si quiero mostrar el nombre de la película en un método de la misma película. Bueno, no me va a dejar, va a devolver o undefined o error de sintaxis, tal como nos pasó a nosotros. ¿Cómo hacemos entonces para acceder a esta información? Porque yo quiero mostrar el nombre. Entonces, ¿cómo hago para accederlo si estas 4 variables se volvieron privadas y no las puedo ver por var, por let, por const o sin prefijo? Bueno, lo que tenemos que hacer para que esto funcione es modificar sutilmente el código, y toda variable que tenga que ser accesible desde afuera de la función constructora va a tener que tener el famoso prefijo this. This.nombre, this.curso, this.monto, this.año. Todo lo que tenga por delante el prefijo this, punto, lo que sea, ya sea una propiedad o un método, va a ser accesible desde afuera de la función. Pero si la necesitamos operar adentro de la función, como habíamos visto en el video anterior con el caso de los géneros, también hay que ponerle el prefijo this. O sea que si adentro de la función constructora algo se creó como this, punto, lo que sea, en cualquier otro ámbito también de la función constructora va a ser this, punto, lo que sea. Ya sea para pasarlo por una función o para operarlo, ya sea porque quiero operar un número o quiero manipular una cadena de texto o quiero invocar alguna función adentro de la función constructora. Entonces, vuelvo al bloc de notas y hagamos los cambios necesarios. Si alguna de estas propiedades no hay necesidad de que sea accesible desde afuera de la función constructora, no le ponemos el prefijo this. Yo al nombre le voy a poner el prefijo this para que podamos ver que ahora ese nombre sí se puede ver desde afuera. Vuelvo al navegador, limpio la salida anterior, actualizo y podemos ver que ahora tengo en 3 casos nombre del alumno. Nos está faltando únicamente ver cómo hacemos para modificar esa información al crear el nuevo alumno.